Estimados estudiantes, el tema que hoy nos ocupa es la conquista, la colonia y la independencia. Vamos a intentar hacer un esbozo sintético de 300 años de historia que van desde 1522-1524 hasta la Constitución de El Salvador como República Soberana y obviamente la posterior formación de la República Federal Centroamericana. Comenzamos entonces con el tema de la conquista. En el tema anterior hemos estudiado todo el proceso de cómo llegan las primeras poblaciones a América, cómo en El Salvador se establecen los primeros asentamientos, cuáles son las civilizaciones que existían aquí en nuestro territorio cuscatleco antes de la llegada de los españoles. Ahora entonces nos ubicamos con el inicio de todo este largo proceso de la conquista, la colonia y la independencia. Veamos algunos antecedentes. ¿Cómo se dio este proceso? Resulta que cuando Cristóbal Colón llega a las Antillas, lo que hoy conocemos como la isla de Santo Domingo, lo que hoy conocemos como Cuba, llega a las Antillas en 1492, llega a la isla de Guanahani, misma que bautizó con el nombre de San Salvador y posteriormente arribó a lo que hoy conocemos como Santo Domingo y Cuba. Estamos, por tanto, en 1492 con la llegada de los primeros españoles a territorio insular. Dicho sea de paso, y esto es importante tener en cuenta, es que Cristóbal Colón, su llegada no es a territorio continental en su primer viaje, llega a territorio insular. ¿Qué ocurre? ¿Cómo pasan de las islas a territorio firme? ¿Cómo se da este paso de territorio insular a territorio continental? Esto se lo debemos a Hernán Cortés. Hernán Cortés es el que va a llegar al imperio de Tenochtitlan o lo que hoy conocemos como México. ¿Quién es Hernán Cortés? ¿Cómo es que llega de la isla de la zona insular de Cuba, básicamente? ¿Cómo es que llega hacia México? En 1504, Hernán Cortés llega de España a territorio insular, a la Española, al actual Santo Domingo. Después, en 1519, primero Hernán Cortés se queda allí en territorio insular. Hace de escribano, tiene indios a su cargo, etc. Pero luego, en 1519, inicia la expedición hacia tierras continentales. De 1519 hasta 1521 es cuando cae la ciudad de Tenochtitlan, el imperio mexica, es decir, México queda bajo el dominio español. Las causas y consecuencias de esta conquista no la vamos a estudiar en este momento, sino que será objeto de una lectura complementaria. Ahora ya tenemos a los españoles en territorio continental. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo es que llegan los españoles a territorio cuscatleco, a nuestro territorio salvadoreño? ¿Cómo es que de México después van a llegar hasta aquí? Bueno, la conquista de Cuscatlán nosotros se la debemos a Pedro de Alvarado, pero no es el primer español que llega a territorio cuscatleco. El primer español que hace la primera expedición al territorio cuscatleco es Andrés Niño. Andrés Niño va a llegar a territorio cuscatleco básicamente por el Golfo de Fonseca en mayo de 1522. Llega Andrés Niño al Golfo de Fonseca y hace todo el recorrido por la costa del Pacífico, pasando por Acajutla, subiendo a Guatemala y retornando a México. En el 1523, Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a conquistar el nuevo territorio. Ubiquémonos en la lógica de exposición. Hernán Cortés ha conquistado México. Ahora Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a conquistar este nuevo territorio del cual Andrés Niño lleva noticias. 1523, entonces, Pedro de Alvarado es enviado por Hernán Cortés a conquistar este nuevo territorio. En junio de 1524, Pedro de Alvarado cruza el río Paz y llega a territorio cuscatleco. Aquí hay un detalle interesante. Los nativos cuscatlecos traban batalla contra Pedro de Alvarado, tanto que en su relación que hace de la batalla que trabaron en Acajutla, los nativos contra Pedro de Alvarado, en su relación Pedro de Alvarado dice que son tan guerreros, tan fuertes los nativos que parecen demonios. De hecho, Pedro de Alvarado es herido por una flecha en su pierna y tiene que refugiarse, después de 17 días aquí en El Salvador, tiene que refugiarse en Guatemala. Ese primer intento de conquista del territorio cuscatleco es un intento fallido. ¿Qué va a pasar después?
los españoles, en sus ansias de extender el dominio del territorio, en 1525 Pedro de Alvarado y Gonzalo de Alvarado llegan con un ejército de nativos que han tomado de Guatemala, que traen de México. Es un ejército mucho más grande y entonces sí, traban batalla al ejército de nativos cuscatalecos y terminan sometiendo a la población. El dominio de la población salvadoreña, de la población cuscataleca, de los nativos nahuapipiles, que es el cacicazgo más grande, como lo hemos visto en el tema anterior, al ser este cacicazgo el más grande, oponen resistencia a los españoles. Con los españoles viene un sinfín también de indígenas, de nativos de otras regiones como Guatemala y México, y el proceso de pacificación o sometimiento, mejor dicho, de este territorio cuscateleco se dará entre 1529 y 1540. Se trata, por tanto, de un proceso largo. No es que simplemente llegan los españoles, someten y ya tienen a El Salvador. No, es un proceso largo. ¿Qué vino después? Obviamente hay que fundar la ciudad. Entonces, ¿cuándo nace la ciudad de San Salvador? ¿Cómo se funda esta nuestra ciudad? En primer lugar, el 1 de abril de 1525 es fundada la primera vía de San Salvador en un sitio todavía hoy desconocido. Hasta hoy no se sabe dónde quedó esta primera ciudad. El primer alcalde fue Diego de Holguín. Luego, el 1 de abril de 1528, Diego de Alvarado refunda la vía de San Salvador en el sitio que se conoce como Ciudad Vieja, a 8 kilómetros de Suchitoto. Después, en 1545, hemos de tener en cuenta que se funda San Salvador actualmente donde lo tenemos, en el actual Valle de las Hamacas, 1545. Y finalmente, el 27 de septiembre de 1546, recibe el título de ciudad según una real provisión. Por tanto, hasta 1546 es que tenemos ya la ciudad de San Salvador legítimamente reconocida por decreto real. Todo es un proceso de conquista, de dominio, de pacificación, se suele decir, aunque en realidad era siempre una época conflictiva. ¿Qué sucede después? Viene el proceso de la colonia. Una vez se tiene conquistado un territorio, entonces viene el proceso de la colonia. Pero nos preguntamos, ¿por qué motivo cayeron los nativos? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Cuál fue la causa del por qué los españoles sometieron a los nativos? Bueno, las causas son varias. Vamos a tratar de sintetizar unas. Vamos a ver también algunas consecuencias, tanto para América como para Europa. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué motivo los españoles pudieron someter a los nativos? Bueno, en primer lugar, recordemos que para los españoles hay una idea de la guerra muy diferente. Se habla de una superioridad tecnológica, se habla de un significado y función diferente de la guerra. Los españoles tenían claro que ellos vienen a hacer guerra para conquistar y someter los territorios. No así para los nativos. Los nativos defendían su territorio. En cambio, los españoles tenían claro a qué venían con la guerra. Además, hay una cuestión ideológica, hay una influencia de la religión en ambos bandos. Por ejemplo, para los nativos, al ver al Dios cristiano, al ver la ideología del Dios cristiano, terminan siendo sometidos por la fuerza. De hecho, hay un texto, cruz o espada. O te conviertes en creyente o te matamos. Ese era el eslogan básicamente de los españoles. Y por su parte, los españoles también eran atemorizados por las creencias de los nativos, los dioses, las deidades. Toda la configuración religiosa que tenían los nativos va a infundar un miedo también en los españoles. Se da, por tanto, esta lucha ideológica que más tarde veremos con todo el proceso de la colonia, se va a convertir en un dominio ideológico de parte de los españoles sobre los nativos. Además, otra de las causas por las cuales los españoles pudieron conquistar nuestro territorio es porque los españoles hicieron alianza con bandos enemigos, es decir, los bandos de México, de Guatemala, bandos indígenas que se convierten después en aliados con los españoles y se convierten después, obviamente, en enemigos de los nativos de aquí, de nuestro territorio de Cuscatlán. Ahora, con los españoles también viene una serie de enfermedades que no existían aquí en nuestro territorio. Esto es un dato interesante porque si nos preguntamos, ¿cómo es posible que la sociedad indígena de nuestro territorio haya sido diezmada tan rápidamente con la llegada de los españoles? Una respuesta muy interesante es justamente el tema de las epidemias.
Los españoles trajeron enfermedades que aquí no se conocían. Pensemos, por ejemplo, en la sífilis, que para los españoles era un común denominador. La peste bubónica, por ejemplo, las gripes que existían en Europa no existían aquí en nuestro territorio. Ahora bien, los indios, los indígenas, los nativos de aquí de nuestro territorio no tenían ni las defensas propicias para estas enfermedades, porque al no contar con estas patologías en una región, no se desarrolla la inmunidad hacia ellas. Luego, además, también tenemos que los indígenas no tenían la misma alimentación que tenían los españoles. Por tanto, hay deficiencias respecto a ello. Las epidemias, por tanto, cobrarán la mayor cantidad de vidas. En la relación que hace el padre de las casas, justamente refiere que, además de la esclavitud, además de los malos tratos, del trabajo al que son sometidos los indígenas, lo que más cobra vidas son las enfermedades, porque como no tienen ni buena alimentación, ni están todavía inmunes ante las epidemias y las patologías, terminan muriendo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la conquista? Hay consecuencias aquí en América y hay consecuencias también en Europa. Para América tenemos primero el mestizaje. Indígenas y españoles se mezclan y dan origen al mestizaje. Más adelante veremos que este mestizaje va a incluir también a la población negra, a la población afro, que llegan como esclavos a este territorio. Además, la población aborigen conoció los distintos usos que se le dan al caballo. Por ejemplo, el uso para el arte de la guerra que tenían los españoles. Los europeos aportaron adelantos como el papel, la pólvora, el hierro y la rueda, cosas que aquí todavía no eran incipientes, no se conocían. Se conoció además algunas cosas como alimentos, el trigo, la cebada, el arroz y legumbres, así como nuevos tipos de animales de crianza, como las cabras, las vacas, los cerdos, ovejas y algunas aves que se fueron domesticando ya aquí en el tiempo de la colonia posterior. Después, la cultura europea se transforma en cultura dominante, ya lo he mencionado, sobre todo con el aspecto religioso, pero no solamente. De hecho, hoy día, se tiende a pensar que existe el europeocentrismo que sostiene que esa cultura europea es mejor que cualquier otra. Cada cultura merece respeto, cada cultura merece admiración, cada cultura tiene una grandeza, cada cultura tiene una riqueza. Por tanto, no podemos decir una cultura es mejor que la otra. Cada cultura tiene algo de muy bueno, como también tiene aspectos negativos. Además, América sirvió de proveedor de riquezas para los europeos. Sobre esto tornaremos más adelante. Y las enfermedades traídas por los europeos que provocaron numerosas muertes en los nativos de aquí de América. ¿Cuáles son las consecuencias, en cambio, para Europa? ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué le aportó América a Europa? En primer lugar, los europeos hallaron nuevos productos agrícolas, como por ejemplo el maíz, el tabaco y el añil, que va de esta región hacia Europa. Los países europeos además recibieron oro y plata suficientes para convertirse en grandes potencias. De aquí de Cuscatlán, de El Salvador, no hay yacimientos de oro ni de plata. No, de aquí van a llevar productos agrícolas. Veremos qué pasa con esto en la colonia. Europa pudo expandir su cultura y termina imponiéndose con la imposición ideológica y cultural. La economía europea, por tanto, se desarrolla a partir del comercio con América, que finalmente la corona española termina monopolizando. Estas son causas y consecuencias de la conquista. Ahora entramos entonces al tiempo de la colonia. ¿Qué ocurre después, una vez que se ha sometido el territorio cuscatleco y América? ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se da ese proceso ya de enquistamiento cuando los españoles dominan realmente tanto el territorio como la población? Bueno, a eso se le conoce como la colonia. ¿Qué cosa es la colonia? La colonia se puede definir como, ojo, la extensión imperial, social, político, religioso y cultural que se estableció en América durante los siglos XVI al XVIII e incluso inicios del XIX. Esta extensión y dominio implica los siguientes aspectos. Por una parte tenemos el dominio bélico, es decir, el dominio por parte de la guerra, utilizando la guerra. Eso es dominio bélico. Los españoles establecen un dominio a partir del uso de las armas. Luego, la imposición ideológica, de la cual ya hemos hecho alusión. Además, la imposición religiosa, se impone el cristianismo como el Dios supremo. Esto se hace
por muy distintos medios. Está el modo de la catequesis, el modo de la evangelización, el modo del arte, el modo de la tradición, el modo de la danza, el canto, etc. Se vaya haciendo la imposición religiosa. Y por último, un dominio administrativo. Se impone la administración de la corona española sobre los territorios conquistados. ¿Cómo se da esto? Muy bien. El dominio administrativo tiene unas características muy específicas. Quizá una palabra que es centrista. Esto significa que todo está centrado en la figura del rey. Y a partir de esto viene la estratificación de las clases sociales en las colonias. La jerarquía política abajo del rey implica el virrey, el gobernador y el capitán general. Luego el poder eclesiástico está concentrado en los arzobispos y obispos. De hecho, todavía hoy la Iglesia Católica tiene esta figura de poder jerárquico. Además, el poder en manos de españoles nacidos en la península, es decir, los criollos, los hijos de españoles que nacen ya aquí en América, son los que tienen el poder en estos territorios. Ya veremos la forma de tenencia de la tierra, pero el poder administrativo político se da en estas condiciones. ¿Qué surge de sociedad y cultura a partir de este encuentro de los dos mundos? Bueno, en primer lugar, la sociedad colonial surge a raíz de la conquista con sus componentes iniciales que son el indio y el español. Da origen al mestizaje. Pero después se incorpora también los esclavos africanos y así se da un mestizaje étnico y cultural en esta nuestra región. Además, hacia el finales del siglo XVI, el actual territorio salvadoreño era una sociedad multiétnica y jerarquizada. Se distinguen los cruces étnicos para dar origen a lo que hoy conocemos como raza, pero da origen a este mestizaje no solo étnico, sino también cultural, que todavía hoy perdura en nuestra sociedad. En el área de la cultura es la Iglesia la que ejerce un papel preponderante, porque justamente ella se encarga tanto de la educación como de la parte artística e incluso arquitectónica. Hoy vemos nosotros todavía vestigios, vemos monumentos, vemos templos que vienen desde la época de la colonia, que dan razón de la riqueza cultural y artística que predomina desde el poder eclesiástico durante la colonia. Además, se da un florecimiento de la arquitectura y la escultura, principalmente de origen eclesiástico, de origen religioso. Los templos, basta con que veamos, por ejemplo, la iglesia de Panchimalco, la iglesia de Suchitoto, la iglesia de Huizúcar, la iglesia de Hilo Vasco, San Miguel Arcángel, por ejemplo, son evidencia de este legado de la arquitectura española que todavía hoy se mantiene en pie en nuestro territorio. Además de toda la arquitectura en monumentos, como lo vemos aquí mismo en el centro histórico de Santa Ana también es evidencia de ello. En la parte de la economía y el comercio, ¿cómo se vive? ¿Qué es lo que aporta nuestra sociedad? Aquí en imagen tenemos los tres grandes principales productos, el cacao, el bálsamo y el añil. Son principales productos que van a llevar desde el territorio de Cuscatlán hacia Europa. Todavía hoy en la literatura podemos encontrar el bálsamo del Perú, que en realidad no es que Perú mandara bálsamo a España. Era bálsamo que salía del puerto aquí en Acajutla, llegaba a Perú y de Perú era enviado a España. Entonces, para los españoles, el bálsamo le llegaba del Perú. En realidad, era bálsamo salvadoreño. Incluso para aquellos que son creyentes religiosos, el bálsamo fue adoptado por la Iglesia Católica, el bálsamo de aquí de El Salvador fue adoptado por la Iglesia Católica para sus ejercicios rituales que tienen que ver con la unción de enfermos, confirmación y bautismo que utilizan. El bálsamo como un ungüento. Entonces, la economía colonial se desarrolla con el propósito de explotar los recursos. Giró en torno básicamente a la minería, a la agricultura y el comercio. Insisto, del territorio cuscatleco no hay minería, no llevan oro ni plata, de otros territorios sí, por ejemplo el Perú, llevan oro y plata, por ejemplo también de México, pero de Centroamérica no. La minería se desarrolló para exportarla a España y aquí en nuestro territorio se desarrolla el tema de la agricultura. Además, esto da origen a unas formas de tenencia de la tierra, son tres en específico, veámoslas. ¿Cómo se tenía la tierra? Es decir, si la principal riqueza de este territorio es la agricultura, debe existir un modo en cómo se administre la tierra. Son tres las formas que idearon. Lo primero es la encomienda. ¿En qué consiste?
los españoles recibían un grupo de nativos, o sea, la encomienda va sobre personas. Es como hoy, se te encomienda este municipio. Ok, entonces, los españoles recibían a un grupo de nativos. ¿Y qué hacían los nativos? Es decir, los indígenas. Tenían que pagar tributo al español. O sea, era un modo, la encomienda era un modo de que la corona compensaba a los que se habían aventurado a venir a estas tierras. Entonces les encomendaban a un grupo de nativos y estos nativos, además de vivir en este territorio, tenían que pagarle tributo a los españoles. Esto es importante porque Realidad Nacional debe habituarnos a pensar en causas, consecuencias, en encontrar el porqué de las cosas. Si nosotros queremos hacer un análisis, ¿por qué se da el proceso de independencia? Imagínense. Los indígenas, los nativos, han vivido siempre aquí en sus tierras y de pronto tienen una invasión y además de que les han invadido y les han quitado sus tierras, tienen que pagar ahora tributo a esos que han venido de fuera. Posicionémonos por un momento en la actitud, en cómo percibe el indígena, cómo percibe el nativo esa invasión de unos extranjeros, que además hoy les deben pagar tributo para poder vivir en su propia casa. Entonces, lo primero es la encomienda. El segundo modo que se tiene es los ejidos. ¿Qué cosas son los ejidos? Son las tierras limítrofes, las que están en las orillas. Las tierras ejidales serán las que les queden a los indígenas, pero son las peores tierras. Son tierras que son poco productivas, que después obviamente los indígenas las van a hacer producir. Este tema de los ejidos es importantísimo que lo entendamos desde ya, porque después, en 1882, cuando se hace de El Salvador una república cafetalera, estas tierras que les quedan a los indígenas les serán también arrebatadas para dárselos a los grandes terratenientes cafetaleros de nuestro país. Aquí apenas estamos todavía entre el 1500 y 1800. Entonces, los ejidos son las tierras que les quedan, digámoslo ahora en términos nuestros, le quedan a los campesinos, a los indígenas. Son las tierras que sobran. Esos son los ejidos. Son tierras comunales. Son varios los que habitan aquí. Son los pobres los que viven en los ejidos. Y finalmente viene la figura de las haciendas. Las haciendas son encomendadas a un señor hacendado. Y este señor hacendado tiene en su hacienda a unos trabajadores, a unos colonos. Muchas de nuestras comunidades todavía hoy se conocen como la hacienda tal, la hacienda San Francisco, la hacienda... Y en esas haciendas vivían los colonos, es decir, vivían indígenas que trabajaban para el señor hacendado. Y a ese señor hacendado le pagaban tributo y a cambio que recibían un pedacito de tierra donde tener su casita, un pedacito de tierra donde cultivar. Pero lo mejor de esos cultivos se les entregaba a los señores hacendados. Entonces, estas son las tres formas de tenencia de la tierra. La encomienda que tenían los españoles, con a su cargo un montón de indios. Luego, los ejidos, que era la tierra de los indios, la tierra limítrofe, la tierra de las orillas, la que poco servía, pero el indígena la hace producir, y la hacienda. Insisto, por favor, no olviden el tema de los ejidos, porque sobre esto regresaremos en el siguiente tema cuando veamos la historia reciente. Este es el modo de tenencia de la tierra durante la colonia. ¿Cómo llegamos a la independencia? Si nosotros queremos entender la independencia, hemos de posicionarnos en todos los vaivenes que ocurran durante la colonia. Hay una imposición, hay un dominio, hay una carga sobre el indígena. Entonces, la independencia, para entenderla, debemos saber que concurren variados elementos. Si lo queremos ver desde el exterior, hemos de ver el contexto. ¿Qué está ocurriendo en Europa antes en el contexto de las independencias latinoamericanas? Europa ha entrado en un proceso de ilustración de burguesía y revolución francesa. Bueno, contexto. La Europa medieval es regida por dos grandes poderes: el poder de la Iglesia y el poder de la nobleza. Estos dos son los dos grandes bastiones de la sociedad medieval: el rey y el papa. Los reinos de cada región están en armonía, en concomitancia, en matrimonio, en concubino con el Papa, con la Iglesia, pues, la Iglesia Católica. Recuérdense que la Reforma Protestante ocurre en el año 1517, de modo que hasta el 1517 la Iglesia que domina, la institución eclesiástica que domina es la Iglesia Católica.
A ella se le deben las primeras universidades, la formación religiosa, la formación académica se le debe a la Iglesia Católica en sus orígenes. Después de 1517 se da la Reforma Protestante y luego vamos a tener incluso la separación de la Iglesia de Inglaterra que se separa de la Iglesia de Roma. Pero lo que es interesante tener en cuenta en este momento, en el contexto de la independencia de Latinoamérica, es que Europa tiene dos grandes brazos de poder en su sociedad: el brazo eclesiástico y el brazo real. Ahora, en este contexto de dominio de la realeza y del clero, surgen los comerciantes, los mercaderes. Los comerciantes comienzan obviamente a hacer los tratos comerciales entre los mercaderes, entre la clase baja que trabajaba para la sociedad feudal europea, y comienza a surgir una nueva clase social, es la burguesía. ¿Quiénes son la burguesía? Nosotros hoy entendemos por burgueses a la gente de mucho dinero que tiene el dominio económico de las empresas, pero la burguesía medieval son mercaderes, surgen de en medio del mercado, surgen de en medio del pueblo, y dentro de ese pueblo crecen los mercaderes, hacen comercio. Incluso algunos de los que vinieron en la época de la conquista son justamente mercaderes burgueses que están buscando nuevas fuentes de ingreso para comercializar, para enriquecerse más. Entonces la burguesía comienza a tener poder económico, pero no tiene poder político, porque la burguesía no pertenece a la clase noble. Entonces, la burguesía va a buscar un lugar entre la clase política, es decir, entre los nobles. Los nobles no quieren rechazar, no quieren darles un espacio a los burgueses. Entonces, los burgueses no se quedan con un no por respuesta. De hecho, en este contexto, en Europa surge el absolutismo monárquico, pero la burguesía responde con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, 1789, llevará después al poder a Napoleón Bonaparte. Y con la gesta napoleónica comienza todo un proceso en Europa de independencias que van a dar razón, van a iluminar, van a inspirar también las gestas independentistas de aquí de Latinoamérica. Entonces, entendamos, de algún modo, la Revolución Francesa permite una especie de independencia de Europa respecto a la dependencia que tenían del clero y de la nobleza. Ahora, con la Revolución Francesa comienzan estas gestas independentistas de la igualdad, de la fraternidad y solidaridad, los grandes principios que iluminan a partir de la Ilustración a la Revolución Francesa. ¿Cómo llegan esas noticias aquí a Latinoamérica? Bueno, inspirados por esas noticias de independencia y revolución, tenemos entonces los antecedentes de la independencia de El Salvador. ¿Cuáles son los antecedentes? En primer lugar, en septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, cura de Dolores en México, proclamó el célebre grito de independencia de México en 1810. Ahora, el 4 de noviembre de 1810, ojo, aquí tenemos a un sacerdote en Hidalgo. Entonces van a proclamar el grito de independencia de México. Esas noticias del grito de independencia en México llegan aquí al Virreinato de Guatemala, a la zona de Guatemala. Nosotros pertenecíamos a Guatemala. Entonces llegan noticias de que en México se da la independencia y el arzobispo de Guatemala, justamente Casusi Torres, ordena que detengan a Manuel Nicolás y Vicente Aguilar, los hermanos Aguilar, por no condenar la rebelión del cura Hidalgo en México. Entonces, ordenan que los curas de aquí de la zona condenen lo que ha hecho el cura Hidalgo en México. ¿Por qué motivo? Bueno, es esas condenas políticas. Tienes que decir que estás en contra de eso para mantener el status quo. Pero resulta que estos curas, los hermanos Aguilar, no hacen la condena. Y en consecuencia el arzobispo ordena que los arresten. Los indios se organizan, hay revueltas, hay levantamientos que piden que los dejen libres. ¿Qué vino después entonces? Dio como resultado que en 1811 tenemos la primera reunión en vistas al primer grito de independencia. Un grupo de criollos se reunían en San Salvador en la casa de los hermanos Nicolás Vicente y Manuel Aguilar y comienzan a fraguar justamente el tema de la independencia. Vamos a ver. A menudo se piensa que la independencia es solo una concesión de la corona española. No, aquí tenemos varios elementos. Por una parte, hay un hartazgo de parte de la sociedad indígena, de la sociedad local, por las imposiciones que tienen de la corona española.
Tenemos también los aires independentistas que vienen de la Revolución Francesa. Pero además a la élite económica del país, de Cuscatlán, de El Salvador, no le conviene estar pagando los altos costes que la guerra en Europa implica, España, Inglaterra, Francia, etc. No le conviene estar pagando tantos impuestos porque, claro, la corona española le exige mayor contributo a la élite salvadoreña se lo transfiere a la población pobre como siempre. Entonces, eso no conviene, tienen que hacer algo. Ahora, ¿cómo se fragua esto? Bueno, resulta que el 5 de noviembre de 1811 se tiene el célebre primer grito de independencia, encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar aquí en San Salvador, que hacen sonar el campanario de la Merced. A eso le siguieron varios levantamientos a lo largo del país. Y así tenemos en Cojutepeque, por ejemplo, y además tenemos el 24 de noviembre de 1811, uno en Metapán. Luego el 20 de diciembre de 1811, otro levantamiento en Sensuntepeque. Y así sucesivamente se van dando levantamientos, incluso en los nonualcos, justamente en torno a estas fechas. Hubo un segundo levantamiento el 24 de enero de 1804. Cuando nosotros hablamos de independencia, a menudo solo pensamos en el Acta de Independencia de 1821. En realidad, aquí en Cuscatlán, el proceso de independencia formal comienza en 1811. Por tanto, serán 10 años de litigio, serán 10 años de levantamiento, 10 años que se van fraguando para llegar a la independencia. ¿Cómo se llega entonces a la firma del Acta de Independencia? Veamos un poco el contexto. Ok. Vamos a tener varios datos, pero es importante para que conozcamos cómo llegamos hasta este hecho. Primero, en junio de 1821, el capitán general Urrutia es sustituido por Gavino Gainza como intendente de la Capitanía General de Guatemala, a la cual nosotros pertenecíamos. En agosto llegan a Centroamérica las noticias de la independencia de México en los términos establecidos por el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide. Este nombre tiene que sonarnos porque después de la independencia, Agustín de Iturbide querrá que El Salvador y todo Centroamérica se anexe a México. Luego las autoridades de Guatemala recibieron una carta de Iturbide que se había proclamado emperador de México e invitaba a Centroamérica a unirse al Imperio Mexicano. Algunos estuvieron a favor, otros en contra. ¿Quiénes estuvieron a favor? Chiapas, Huehuetenango, San Pedro Zacatepec y Comayagua. Estos estuvieron a favor de unirse al plan de Iguala de Iturbide. ¿Quiénes estuvieron en contra? Tegucigalpa, Granada, San Salvador y San Vicente. ¿Nos interesa San Salvador y San Vicente porque estamos en nuestro territorio? Estos estuvieron en contra, no querían unirse. Es que la lógica es la siguiente. Están buscando la independencia. Se buscan independizar de la colonia española, pero luego Agustín de Iturbide se proclama emperador. Entonces es salir de una corona para pasar a otra, básicamente. San Salvador y San Vicente dicen no queremos unirnos a ese nuevo imperio. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen obviamente cartas, hay litigio, hay discusión y todo esto. Y el 14 de septiembre llegan cartas de poblaciones que quieren separarse de España y aceptar el plan de Iturbide. El 15 se reúne el general Gavino Gainza, acepta la propuesta. Luego Cecilio del Valle propone votar y convocar a Congreso para que las provincias ratificaran y definieran la forma de gobierno. Finalmente, el 21 de septiembre llega el Acta de Independencia aquí a San Salvador. La Junta de Guatemala declaró su anexión a México el 5 de enero de 1822 y luego Iturbide, aquí viene una cosa interesante, envía tropas mexicanas para poder anexar a las provincias que estaban en contra. Es una cuestión violenta siempre. De hecho, la historia de nuestro país es una historia violenta, tanto de independencias como de cuando buscan anexarse. Entonces envía al general Filísola, que entra con sus tropas a San Salvador en 1823. Y luego de varios meses de resistencia, Filísola tiene que regresar a Guatemala cuando recibe noticias que obviamente Iturbide es derrocado y que México se había convertido en una república. Entonces, México no logra su ambición de poder anexionar esta región al imperio de Iturbide. Filísola regresa a Guatemala y luego Iturbide es derrocado. Digamos que a este punto contamos con el Acta de Independencia, pero
¿El Salvador se convierte desde este momento en un país soberano, libre e independiente? No, porque a esto le sigue la conformación de la República Federal Centroamericana. Justamente el mapa que tenemos en pantalla da razón de cómo los países se organizaron después de este proceso de independencia de la corona española para poder establecer una República Federal el 22 de noviembre de 1824. Ahora, las ciudades, la capital de esta República Federal, inicialmente primero estuvo en Guatemala, después fue Sonsonate por un breve periodo y por último San Salvador fue capital de toda la República Federal de 1834 a 1839. Los países partes eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. También incluía la parte de Belice. Ahora, entre los años de 1838 y 1840, la federación entra en un periodo de guerra civil. Otra vez, el tema de la guerra. El primer estado en separarse definitivamente fue Nicaragua, que se separó en abril de 1838. Luego, en Honduras se separó, luego se separó Honduras en octubre y en noviembre se separó Costa Rica. Guatemala se separó en 1939 y al final del 39 la federación básicamente había dejado de existir. Pero El Salvador todavía no tiene decreto de país soberano e independiente. ¿Cuándo nace la soberanía salvadoreña? Veamos. El 18 de febrero de 1841, la Asamblea Constituyente estableció formalmente la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana y de este modo declaraba al país Estado independiente y soberano. Pero será hasta el 25 de enero de 1859 que el Parlamento salvadoreño emitió el decreto legislativo que proclamaba al Estado de El Salvador como república soberana e independiente. Hasta este momento es que podemos decir El Salvador comienza su propia historia. Hasta 1859. Si bien es cierto, de la corona española nos separamos en 1821, pero la autonomía y soberanía del país nace hasta 1859. Durante las 3 décadas posteriores se vivirán aquí en nuestro país todo un proceso de gran inestabilidad política debido a la rivalidad entre los liberales y los conservadores, los conflictos con los estados vecinos y la falta de consolidación de la identidad nacional. Tenemos, por tanto, este largo proceso que nos lleva desde el proceso de conquista hasta la independencia y la conformación del Estado salvadoreño de modo autónomo, independiente y soberano. Esta historia debe servirnos para entender de dónde venimos, cuál es la transición por donde hemos pasado hasta llegar a la identidad que hoy nosotros tenemos. Hasta aquí, la independencia, la colonia y la conquista, vista en retrospectiva.